Gracias por su presentación, hermano Daniel. Amados hermanos, paz a vosotros. Aquí está, mire, hermanos, nuevecito, el nuevo cuaderno de este trimestre desde abril hasta junio, ¿verdad? Aquí lo tenemos, hermanos. Espero que la mayoría ya lo tenga, mis amados hermanos, y es lo que vemos a través de nuestro nuevo cuaderno que tenemos a la mano. Sean tan amables, si alguno está de pie, ocupe su lugar. Amados hermanos, me voy a permitir leer el prólogo de este cuaderno, hermanos, para ver en qué consiste este trimestre. De hecho, aquí tiene el título, dice Siembra y cosecha. Así que, mis hermanos, voy a permitirme leer este prólogo que viene aquí también insertado en este cuaderno y es parte de el pensamiento de la administración para todos nosotros. Entonces dice así, hermanos, el prólogo. Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Hoy presentamos un cuaderno con temas que se han expuesto con anterioridad de cuadernos de estudios bíblicos pasados. La razón de volver a analizar estos temas es por la solicitud que se nos hace de tomar temas para evangelizar, ya que por medio de la plataforma que tenemos en los medios electrónicos, como son el YouTube, el Facebook y el Zoom, haciendo los cultos a nuestro Dios por distancia, puesto que la pandemia que hoy enfrentamos nos ha hecho realizar así nuestros cultos, evitando contagios y preservando nuestra salud. Y esto ha beneficiado a la Iglesia de Dios, ya que muchas familias de nuestra iglesia han invitado a sus conocidos, a sus familiares, a sus amigos a ver nuestros cultos que hacemos al Dios de Israel por medio de estas transmisiones. Muchos de ellos han mostrado un interés muy grande en conocer más la doctrina que profesamos, para dar razón de nuestra esperanza, por lo que hemos seleccionado estos temas para que por medio de la siembra de la palabra de Dios en los corazones de nuestros hermanos e invitados, cosechemos en nuestros hermanos la continuidad de seguir insistiendo en la vida eterna y en las almas nuevas, la fe y la esperanza de una vida mejor, la cual nos ofrece nuestro Creador por medio de su Hijo Jesucristo. Siembra y cosecha es una de las razones principales de los estudios que se publican en la Iglesia de Dios para santificar a los hermanos por medio del convencimiento de la palabra de Dios y promover en las almas nuevas la aceptación de los términos del Evangelio eterno. Dios quiera que todos estos estudios sirvan para este propósito de evangelizar y afirmar la fe de todos los creyentes que forman el cuerpo de Jesucristo. Y un texto que ponen nuestros hermanos dice así, Primera de Corintios 3, versos 7 al 9. Así que ni el que planta algo, ni el que riega, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros coacultores somos de Dios y vosotros labranza de Dios sois. Primera de Corintios 3, de 7 al 9. Atentamente, Administración General, Departamento de Literatura. Pues hermanos, este es el prólogo, siembra y cosecha. Temas con los que sin duda algunos de nosotros, cuando nos hablaron de la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos dieron estos temas en corto, así breves, pero nos hablaron de un Dios maravilloso, nos hablaron de la doctrina del Dios de Israel, nos hablaron de nuestro Señor Jesucristo, nos dijeron que Dios nos aman, hermanos, y que Dios está con nosotros, ¿verdad? Y que también dice aquí a través de la Escritura, en San Juan capítulo 3, ¿verdad? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no quieren que sus obras sean redarguidas, sean reconvenidos, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues aprovechemos, tenemos una oportunidad
Esta pandemia pues ha venido en cierta manera, en gran parte a nuestra iglesia, hermanos, le ha beneficiado porque hemos llegado a través de estas transmisiones a lugares que ni lo soñábamos. Y hermanos, hemos llegado a Chile, hemos llegado a Argentina, a Brasil, muchos lugares de Estados Unidos, y aparte de que los hermanos nos ayudan a compartir estas transmisiones y ustedes lo comparten a un familiar, a un amigo, pues es importante. Así que sigámoslo haciendo, como vemos aquí, a través de la palabra de nuestro Dios. Pues ese es el prólogo. Entonces, tenemos en claro que este trimestre, hermanos, se va a hacer un plan de siembra y cosecha, temas para evangelizar. Aprovechemos la oportunidad que hemos de tener en estos 3 meses, aunque siempre lo hace la iglesia, pero hoy oficialmente especial lo hemos de hacer, hermanos, y es muy importante. Bueno, pues ya aquí está la primer diapositiva, hermanos, y hoy vamos a estudiar el desconocimiento de Dios. Esa es nuestra primera lección para este 10 de abril, hermanos, que tenemos del año 2021. El desconocimiento de Dios. Esta es la diapositiva que se hizo publicidad durante la semana. Mis amados hermanos, dice aquí el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Concientizarnos de la necesidad de conocer a Dios y a sus leyes para alcanzar la benevolencia de Dios y para enfrentar las consecuencias actuales de este mundo. Hacer conciencia, hermanos, de que hay una necesidad de conocer, ¿verdad? Al conocer a nuestro Dios, de hacer lo que Dios, de conocer sus leyes y llevarlas a la práctica, ¿sí? Para alcanzar esa benevolencia de nuestro Dios, y que ya de antemano nuestro Dios, esa benevolencia es que es bueno. Él nos da el sol, Él nos da las estaciones, nos da los días, las noches, hermano, nos da la oportunidad de contemplar todo lo que hay en este mundo, y para ver, hermano, lo que está sucediendo, lo que está pasando, la moralidad que actualmente está en este mundo. Así que, ¿qué podemos hacer? Hermanos, lo que tenemos es que, como nos hicieron a nosotros, nos predicaron, nos hablaron, nos trajeron. El que nació en la iglesia, qué bueno, pero a nosotros nos trajeron afuera del mundo lo que teníamos, lo que hacíamos, y nos han traído a la luz, al conocimiento de nuestro Dios, de la palabra, y hemos entendido, y aquí estamos ahora guardando estos mandamientos, estas leyes, porque eso es lo importante, hacerlo, ¿verdad, hermano? Bueno, pues su servidor ha tomado, hermanos, ver esta situación, ¿verdad? Bueno, ya me dice nuestra hermana Mari Flores que ya están los jóvenes para ponerlos a leer. Y hermano, pues, ¿qué cosa es desconocimiento? Yo busqué en el diccionario y dije, bueno, pues a lo mejor puede ser, puede ser. A mí me pasó, hermano, que alguien diga, ¿pero qué cosa es desconocimiento? Bueno, ahí están, ustedes lo están viendo ahí, hermanos, y a todos mis hermanos, nuestro hermano José Canales, todos nuestros hermanos que se han conectado, que ya ha saludado a nuestro hermano Daniel. Les pedimos que nos ayuden a compartir. Compartan, hermanos. Hoy toca de sembrar. Dice aquí a través el lema del cuaderno: siembra y cosecha. Sembremos la palabra de nuestro Dios y cosechemos, hermanos, y traigamos más almas al conocimiento de nuestro Dios, como un día lo hicieron con nosotros los que hemos venido del mundo. El que nació en la iglesia, bendito sea Dios. Qué bueno que ya está dentro de la iglesia. ¿Qué es desconocimiento? Bueno, yo lo que encontré en el diccionario, hermano, dice: desconocimiento es la falta de información acerca de una cosa o de comprensión de su naturaleza, dice aquí, de sus cualidades, de su relación. ¿Qué es desconocimiento, hermanos? Que eso dice el diccionario, aparte de que el ser humano no quiere tener esa información, hermano, no quiere tener esa comprensión de la naturaleza de nuestro Dios, que Dios tiene cualidades, de la relación que hay de Dios para con el ser humano. Un sinónimo
de desconocimiento, hermanos. Es la desinformación, es no ser agradecidos, es una ingratitud para con el ser que nos dio la vida, que nos trajo a este mundo, que nosotros venimos por parte de nuestro Dios. No es por nosotros, lo dice el Salmo 100, y no nos hemos hecho a nosotros mismos, sino el que nos ha hecho es nuestro Dios, ¿sí? Entonces, hermano, el hombre no debe de ser desagradecido con nuestro Dios, no debe demostrar una ingratitud de no tener en su vida a nuestro Dios, al creador de todas las cosas, del agua, del aire, de todo lo que Dios nos da. Y como dice ahí en el objetivo, hermanos, hacer conciencia. También busqué la palabra concientizar. ¿Qué es concientizar? Es concientizar a una persona, implica hacer tomar conciencia de un asunto determinado y mostrar una verdad a través del diálogo, en este caso de la palabra de nuestro Dios, de las predicaciones, de invitarlos a oír de nuestro Dios, que se haga una reflexión sobre un asunto concreto de nuestro Dios. Pero también es muy fundamental, hermanos, tener un grado de madurez para tomar conciencia, porque cualquiera nos puede decir, pero yo ya sé de Dios, pero yo no necesito una iglesia, no necesito reunirme con hermanos, yo solo lo puedo hacer. Lo hemos escuchado y lo vamos a ver más adelante, cómo lo encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Pues ven, hermanos, tenemos una lectura de la palabra de nuestro Dios y como decía nuestra hermana que tenemos jóvenes, ¿verdad? Tenemos hermanos jóvenes y las hermanitas Aguilar también están listas con los párrafos, pero ahora quisiera que nos ayudara un joven de Mexicali. Ahí está nuestra hermana Bianca, la queremos aprovechar. Hermana Bianca, abra su micrófono y lea la lectura bíblica que se encuentra en Romanos capítulo 3 del verso 10 al verso 18. Así que vamos a invitar a nuestra hermana Bianca para que ella le dé lectura a esta porción de las escrituras que marca en nuestro cuaderno, Romanos 3 del 10 al 18. Adelante, hermanita Bianca, para que pase ahí adelante con nuestro hermano David y pueda darle lectura. Y ya nuestras hermanitas, los primeros párrafos van a ser para nuestras hermanitas Aguilar. Sí, hermanita, adelante. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quienes hagan lo bueno, no hay ni uno, ni aún uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de asípedes está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura. Hay en sus caminos y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Amén. Gracias, hermanita. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Amados hermanos, bueno, pues aquí, ¿de qué nos habla esta lectura bíblica de acuerdo a nuestra lección? Del desconocimiento de nuestro Dios. Ese es el no conocer a Dios. Por eso es importante, hermanos, para nosotros, antes de criticar a alguien, tenemos una labor, los que ya conocemos, los que ya tenemos el conocimiento de nuestro Dios, los que ya sabemos sus leyes, los que ya sabemos, hermanos, quién es Dios, qué quiere Dios de cada uno de nosotros, que compartamos la palabra de nuestro Dios, porque aquí nos muestra, hermano, las características. ¿Cómo ve usted esas características, hermanos? Son indeseables, ¿verdad? De la gente que peca porque no conoce a nuestro Dios. Dice aquí, ¿qué encontramos en nuestra lectura bíblica, hermanos? El efecto de esas acciones y esa actitud hacia nuestro Dios. ¿Por qué? Porque
¿No conocerán de Dios? Sí conocen de Dios, solamente que no hay humildad, no se quiere hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra? No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, que hay un texto en Sofonía donde dice que el hombre ni duerme en la noche, nada más está maquinando levantarse pensando hacer el mal con su prójimo. ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Sí? La mentira, el engaño, hermanos, con la lengua, cuando no se quiere tener el conocimiento de nuestro Dios, porque aquí no se habla de que es muy difícil buscar a nuestro Dios, ¿sí? ¿Qué pensamiento hay en la mente de lo cual habla la boca? ¿Sí? ¿Cómo encontramos personas, hermanos, que solamente de sus bocas salen puras maldiciones, sale amargura? Gente que sus pies son veloces para derramar sangre, hermanos. Con qué facilidad hoy se mata. Hoy en día lo estamos viendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo se derrama la sangre con tanta facilidad? ¿Qué hay, hermanos? Destrucción, miseria hay en su camino. No hay senda de paz. No han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, vemos a través de la escritura el que está en esa situación y que quizás, amados hermanos, nosotros en alguna situación corríamos antes de conocer a nuestro Dios, pero alguien nos habló, alguien nos dio a conocer la doctrina, alguien sembró la palabra de nuestro Dios y hoy hay un cambio en nosotros de tal manera que hoy para nosotros este día es santo, este día es sagrado, amados hermanos. Y hay mucha gente en esa situación que tiene ese desconocimiento de nuestro Dios, entre comillas, hermanos, que está en ignorancia, pero porque ellos quieren, porque hay mucha gente intelectual, mucha gente con mucho conocimiento, que tiene entendimiento, pero no quieren tener a Dios en su noticia, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, no lo quieren tener en su noticia. Pero esto vamos a ver, hermano, y lo vamos a ver más adelante, el antes y el después. El tenerlo, cómo se vive ahora, y el no tenerlo, cómo se actúa, cómo se camina a través de esta situación. Bien, pues vamos a continuar y tenemos aquí el verso de memoria. A ver, hermanitos, en orden, quien tenga su versículo de memoria, pues adelante. ¿Quién tiene su verso de memoria? Que vaya abriendo su micrófono en orden, hermanos, para poderlo dar de acuerdo a cómo lo encontramos en Oseas capítulo 6, versículo 3. ¿Sí? ¿Tienen su verso, hermanos? De Mexicali, de aquí de Tijuana. Sí, adelante. Hermano, lo vamos a decir todos juntos acá porque somos varios. Adelante. Sí, hermano, adelante. Sí, para honra y gloria a nuestro Dios. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada su salida, y vendrá con nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas capítulo 6, versículo 3. Amén. Amén. Que Dios bendiga a todos mis hermanos de esta parte de Mexicali, que en verdad son muchos y dieron el verso de memoria. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Hermana María Elena, hermano Isaías, adelante. A ver, el texto, a ver, dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas 6:3. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Sí? ¿Alguien más? Nosotras. Sí, adelante, hermanita. Lo diremos juntos igual. Sí, adelante.
Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas 6:3. Amén. Amén. Pues que Dios bendiga a todos mis hermanos que hicieron el esfuerzo de dar ese verso de memoria. Y qué bonito se oyó. Hasta me sentí como que estaba ya en la casa de oración, hermanos, cuando nos juntamos, ¿verdad? Híjole, hermano, me entró un sentimiento de que hasta parece que ya estamos en la casa de oración, pero ojalá y sea pronto ese buen deseo, que Dios nos ayude para estar. Y qué bueno, hermanos, qué bueno que se dio este verso de memoria así a mis hermanos, y que Dios bendiga a todos mis hermanos que han dado ese verso de memoria. Pues, amados hermanos, dice el texto muy claro, ¿verdad? Y conoceremos, y aparece la palabra aquí, hermanos, yada, entender, dice aquí, saber, comprender y conocer, ¿sí? Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Dice aquí que esto es lo que nos pide nuestro Dios. Esto es que nosotros, hermanos, tengamos el interés de buscar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y conocerlo, ¿para qué? ¿Para qué, mis amados hermanos? Para andar en sus caminos, para hacer su voluntad, para buscar lo que es agradable delante de nuestro Dios, como nos los muestran las sagradas escrituras, como nos muestra la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, este es nuestro verso de memoria, que Dios pide que nosotros hagamos el esfuerzo, tengamos ese interés en conocer y en buscar las cosas de quién, de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Pues, hermanos, durante la semana ya ve que se hablaba de esa lluvia, ¿verdad? Y es cierto, hermanos, había dos tipos de lluvia, físicamente hablando, ¿verdad? Y ustedes saben que allá en el cercano oriente, pues son lugares desérticos, hablando en una forma literal, ¿sí, hermanos? Y dice ahí este verso que se encontró: yo daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, dice aquí, y la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Ya en una ocasión hablamos sobre esto, en qué tiempo, en qué momento viene se siembra, hermanos, para poder recoger buena cosecha, ¿verdad? Como lo encontramos a través de la escritura. Y también encontramos ahí en Salmo capítulo 14, verso 1 al 3, que dice así: dijo el necio en su corazón. ¿Qué es lo que? Según Salmo capítulo 14, verso 1 al versículo 3, dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos declinaron juntamente, se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. También, de dónde lo tomó el apóstol Pablo en la carta a los Romanos? Lo encontramos, hermanos, en Salmo capítulo 14, del verso 1 al verso 3, ¿sí? Entonces, hermanos, se hacía la pregunta: ¿usted cree que es por ignorancia no conocer a Dios? Y aquí mismo se contestaba: ¿no es más bien que hay tantas personas intelectuales que tienen un conocimiento de algo, ¿sí? Que se confían en la ausencia de Dios, que dicen: no, yo con lo que yo conozco, con lo que yo sé basta, yo no necesito a Dios. ¿En dónde? En mi vida. Dice aquí, pregunta: ¿es una debilidad de raciocinio, de no entender? Se pregunta: ¿no es más bien insensibilidad moral y religiosa? ¿Usted qué opina? ¿Será que sea, hermanos, no alcancemos a comprender que hay un Dios que puso leyes, que hay un Dios que nos pide, que ha puesto todos los medios para que nos acerquemos a Él, hermanos? Como hoy la tecnología que está puesta en nuestras manos. Mira ahorita, hermanos, alrededor de nuestra casa un altar para guardar el mandamiento, para hacer la voluntad de nuestro Dios.
¿Será falta falta de raciocinio? No, no lo creo, hermanos. Es más bien que el hombre se ha vuelto como insensible, ¿verdad? ¿En qué? En la parte moral, en la parte religiosa. Por eso es que usted y yo, hermanos, tenemos un trabajo de sembrar y cosechar para traer más almas a servicio y a las manos de nuestro Dios. Como ponía nuestra hermana María Flores, en orden, vamos a poner nuestra hermanita Karen tiene a su cargo el primer párrafo, así que hermanita Karen, abra su micrófono para que lea el primer párrafo, ¿sí? Adelante. ¿Qué dice el primer párrafo, hermanita Karen? De acuerdo con el diccionario, la palabra mundo proviene del latín mundus y el griego cosmo. Tiene varias acepciones y puede referirse al conjunto de cosas creadas en la tierra, al cielo, el mar y el aire, el género humano o bien a una parte de la sociedad que tiene en común alguna cualidad o circunstancia en todos sus habitantes. Estas aplicaciones son también utilizadas en las escrituras, tal como puede cotejarlos en el Salmo 89:11, Job 34:13, Salmos 9:8 y 49:1. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita Karen. Entonces, mis amados hermanos, hay una acepción aquí de lo que es la palabra mundo. De hecho, aquí ustedes están viendo esta diapositiva que nos mandaron desde la Ciudad de México, hermanos, y aquí mismo está, ¿sí? El significado de la palabra mundo. Pues tenemos el mundo como un planeta, el mundo como la humanidad. Tenemos que algunos hombres del mundo, toda la creación, también de parte de nuestro Dios. En inglés, world, mundo, es el planeta Tierra, algunas partes específicas, hermanos, donde está es un territorio, zonas habitables, tierra, país, suelo, mundo, naciones, todo el universo, el planeta Tierra, los habitantes, tierra, mundo, imperio romano, habitantes griegos. Y como lo dice aquí nuestro cuaderno, ¿verdad, hermanos? Del latín mundus y del griego cosmos. El griego lo vamos a encontrar, cosmos, solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento lo encontramos en otra palabra, porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, hermanos. Y todos estos textos de los Salmos, no vamos a encontrar la palabra cosmos, vamos a encontrar la palabra mundo, pero en hebreo. Ese es otro nombre. En el Nuevo Testamento lo encontramos así como cosmo, porque es una palabra griega, y en el Nuevo Testamento sí lo hay, sí lo encontramos en el original, como lo vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermano, lo que tenemos de las varias acepciones, ¿verdad? Todo lo creado, el género humano, o bien una parte de la sociedad que tiene en común alguna cualidad o circunstancia. La Iglesia de Dios israelita es un mundo. Estamos dentro de ese mundo de la Iglesia de Dios israelita que tenemos el conocimiento de nuestro Dios. Hay una parte del mundo, hermano, que no tiene el conocimiento de Dios, le hace falta. Por eso actúa de esa manera. Y hay que hablarles, darles a conocer a Dios, hermanos, a través de las escrituras, a través de la plática, a través de las preguntas, a través de los textos de las escrituras, para que conozcan qué es lo que quiere Dios del hombre. Dice Proverbio, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces el hombre, cualquiera conoce a Dios, pero conocer a Dios es una parte, pero conocer a Dios, sus leyes, hermanos, y conocer de Dios es hacer lo que Él dice, o sea, hacer su voluntad, andar en sus caminos, como hoy en este día, ¿sí? Hay un día de guardar, hay leyes, hermanos, en la Biblia, hasta de la alimentación, hay leyes de 3 fiestas al año, hay leyes que pone nuestro Dios de presentar a nuestros hijos, de la mujer en su estado de inmundicia, no puede tocar el libro santo, hermanos, ni asistir a la casa de oración durante 7 días, etcétera.
Conocer a Dios, sí, es importante, hermanos, porque cualquiera va a decir, yo conozco de Dios, pero hermanos, ahora conoce sus leyes, como nos las enseñaron a nosotros, como nos dijeron, mira, la ley de la alimentación dice esto, tienes que hacer esto porque eso lo está pidiendo nuestro Dios. Ok, vamos entendiendo la escritura, la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Ahora ponga en práctica los mandamientos de nuestro Dios. Recordemos que Dios dice, el primer mandamiento grande de la ley es amar a tu prójimo, es amarme a mí con todo tu ser, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya vemos la consecuencia en la lectura bíblica de cuando no se tiene conocimiento de Dios, cómo actúa el hombre. Y ya vemos, hermanos, que cómo actúa uno cuando tiene conocimiento de nuestro Dios, cuando hace su voluntad, hermanos, que quiere uno cambiar, que tiene uno interés de hacer su voluntad, de buscar las cosas de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Dice el siguiente párrafo, hermanita Daniela. Es el último concepto mencionado al que hace alusión el título de esta lección, ya que el hombre vive sin objetivos, sin metas firmes, lo que se debe a la falta de conocimiento real de lo que es Dios, de lo que significa la vida y de lo que hay después de ella. Amén. Amén, gracias. Y también, hermanos, también significado de mundo, viene de mundus, que también significa limpio, cuidado, su adjetivo elegante, lo estamos leyendo en un diccionario. Por eso dice aquí, bueno, nuestra hermana Gabriela Ocampo nos pone esto, ¿verdad? Por eso decir, ese alimento es limpio o inmundo. Inmundo quiere decir sucio, ¿verdad? Entonces eso es lo que vemos. Gracias por compartirle esta definición, hermana, que encontramos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, el ser humano, el hombre, como dice aquí a través de la lección, hermanos, no solo es vivir por vivir, ¿sí? Sino que debe de haber un objetivo en nuestra vida, dice aquí, ¿sí? Porque el hombre que no tiene a Dios, hermanos, no tiene metas, no es firme, ¿sí? Y eso, ¿por qué actúa así el hombre? ¿Por qué actúa así una parte del mundo? Porque una parte del mundo, como ahorita el mundo de la Iglesia de Dios israelita, está gozándose en hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero ¿por qué hay una parte del mundo, hermanos, de que dice aquí a través de este párrafo que leyó nuestra hermanita, no, el hombre no tiene objetivos, no encuentra una meta, ¿sí? ¿Falta de qué? De conocimiento real de lo que verdaderamente es nuestro Dios. Es superficialmente que dice que sí conoce de Dios, que sí sabe de Dios, ¿sí? Entonces, no solamente es conocer a Dios, conocer sus leyes, para hacer la voluntad de nuestro Dios, para hacer lo que Él dice, hermanos, se necesita la humildad. Porque la altivez es, como dice Salmos capítulo 14:1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es una persona altiva, ¿sí, hermanos? Una persona soberbia, que dice, yo no necesito de Dios, yo como soy, a mí nadie me manda, yo hago lo que quiero, yo soy dueño de mis acciones, lo que me pase, pues yo asumo mi responsabilidad. Pero eso se llama altivez. La humildad es cuando el hombre tiene conocimiento de nuestro Dios, busca a nuestro Dios y quiere hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que, mis amados hermanos, pues eso es lo que vemos cuando hay falta del conocimiento de nuestro Dios. Por eso es muy importante dar a conocer a Dios a las personas, hablarle para que haya esa transformación, para que venga ese cambio en la persona, hermanos, como nosotros hemos cambiado. ¿Cómo éramos cuando estábamos en el mundo? ¿Ha habido un cambio en nosotros? Seguramente que sí, hemos cambiado. Vamos cambiando, vamos en el transcurso del camino, nosotros vamos cambiando, vamos dejando muchas cosas.
Así, hermanos, la situación del ser humano, como lo encontramos dentro de la Escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Así que cuando no se conoce, hermano, se hace pies presuroso al mal. La boca es maldiciente. La lengua es como ponen ahí en las redes a veces, hermano, que ponen, dice, ¿tiene lengua de qué? De víbora. Se habla mal del prójimo, perdón. No se ama a los hermanos, ¿sí? Se tiene envidia. Dice aquí, hermano, se tiene celo, hay contienda, hay hay muchas cosas, hermano, que no deben de ser. ¿Y qué es lo que nos hace cambiar? La palabra de nuestro Dios, de acuerdo a la doctrina, de acuerdo a cómo nuestro Dios nos va instruyendo a través de oír, de escuchar, de oír la palabra de nuestro Dios. Lo que dice Romanos capítulo 10, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de nuestro Dios. O como mirábamos ese verso, hermanos, dice, yo sembré, Apolo regó, pero quien da el crecimiento, ¿quién es? ¿Quién va a ser? Viene a ser ¿quién, hermano? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Bien, el siguiente párrafo, nuestra hermanita Noemí, y ya pasamos con nuestros hermanos de Mexicali. ¿Sí? Hermanita Noemí, el siguiente párrafo. Los males que padecen la humildad, tales como el incremento de la violencia, mentiras, adulterios, robos, etcétera, son las consecuencias de que no hay verdad ni conocimiento de Dios en los hermanos. Gracias, hermanita Noemí. Y pasaremos ya a los siguientes hermanos. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Por qué actúa la humanidad de esta manera? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo estamos viviendo hoy en día la situación? ¿Qué vemos en la calle? Lo que yo les decía en un principio, hermanos. ¿Sí? Prevalece la mentira. El adúltero se enorgullece, hermanos. El que roba, le hacen hasta una canción o un corrido, ¿sí? Pero esas son consecuencias de que no es cierto que conocen a Dios, porque el que conoce a Dios, ¿cómo le va a robar a su prójimo? El que conoce a Dios, ¿cómo le va a quitar la mujer a su prójimo, hermanos, cometiendo adulterio? ¿Cómo va a matar a su semejante? ¿Cómo va a mentir, hermanos? Va a mentir, hablar a sus espaldas, hablar mal de su prójimo, ¿sí? Entonces, hermanos, dice, es que quien hace esto, dice aquí, hermano, no hay verdad ni conocimiento de Dios en los hombres. Me voy a permitir leer y que se vaya preparando nuestro hermano Carlitos para el siguiente párrafo. Pero lo que dice aquí Oseas, hermanos, dice el profeta Oseas, aquí en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. ¿Alguien que lo quiera leer, hermanos? ¿Quién tiene ese verso a la mano que le quiera dar lectura? Prenda su micrófono y lo puede leer. ¿Sí? Adelante, hermanos. Oseas, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Sí, adelante, hermana María Elena. Vale, hermano, dice, hoy palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pleitea con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar y mentir y matar, hurtar y adulterar prevalecieron, y sangre se tocaron con sangres. Amén. Gracias, hermano. Entonces, hermano, ¿qué dice? Le habla al pueblo de Israel. Originalmente le habla al pueblo de Israel, pero también le habla al mundo, hermanos. ¿Sí? Oye palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová, ¿qué? Tiene un pleito, está enojado nuestro Dios
¿Por qué, hermanos? Porque el hombre no busca la verdad, ni la misericordia, ni quiere tener el conocimiento de ¿quién? De nuestro Dios. O sea, él no quiere, hermanos. Sí sabe sembrar, sí sabe manipular, ahorita lo vamos a ver más adelante, una computadora, sí sabe una ciencia, pero no quiere tener conocimiento de quién, de Dios en la tierra. ¿Y cuál es la consecuencia? Hermanos, jurar falsamente, la mentira, el matar a su prójimo, el hurtar, el adulterio. ¿Prevalecieron qué? La sangre, se tocaron con sangre. ¿Qué quiere decir, hermanos? Como lo que estamos viviendo hoy en día, los tiempos. Hermanos, ¿con qué facilidad un sicario, el narco o quien tenga un arma mata? Estudiantes, hacen masacres, matan a las personas, hermanos, y al otro día ya hizo una masacre, al otro día hace otra, al otro día otra. ¿Por qué esa razón? Porque no quiere tener el conocimiento de Dios, ¿sí? Porque no, si le van a hablar de las cosas de Dios, lo rechaza, dice, no, no, yo no quiero eso, yo así estoy bien, esta es mi vida, así yo lo quiero hacer y Dios está fuera de mi vida, no es mi prioridad. Y mire, el tener el conocimiento a lo que lleva al ser humano a hacer este tipo de situaciones, hermanos, ¿sí? Entonces, el hombre, dice nuestro hermano César, todos tienen conocimiento de Dios, pero seguirlo, ahí está la dificultad para el hombre dejar una vida pecaminosa. Es lo que él no quiere, saber más de Dios. Sí, porque vamos a ver San Juan capítulo, vamos a verlo de una vez, hermano. ¿Por qué esa situación? Dice San Juan capítulo 3, hermanos, el Evangelio de San Juan capítulo 3, porque todas las condiciones están dadas de parte de nuestro Dios. Dice San Juan capítulo 3 y el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De entrada, esa es la más grande bendición de nuestro Dios. Dio a su Hijo, ¿sí? Dios ama al mundo, no lo aborrece, hermanos, a los seres humanos. Dice aquí, que ha dado de tal manera a su Hijo unigénito, su único Hijo, y todo aquel que en él crea, hermanos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Dios ama al mundo. Dios sabe que el mundo se ha olvidado de él. Hablando de las acepciones que vimos acerca de la palabra mundo. Una parte del mundo no quiere saber nada de Dios, mas sin embargo dio a su Hijo. Jesucristo vino, hermanos, murió, resucitó, está a la diestra de Dios, para que el hombre crea en él y el Hijo lleve al hombre hacia Dios, para que el hombre se salve, para que el hombre tenga la vida eterna. Porque para eso vino el Señor Jesucristo. Lo dice la Escritura claramente. No vino para condenar al mundo, vino para salvar. Por eso Él es el Salvador del mundo. Y todo aquel que en Él crea, dice que no se va a perder y va a tener, ¿qué cosa? La vida eterna. Dice el verso 18. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí hay dos alternativas, hermano. Si crees, eres salvo, y eres apto para la vida eterna. Pero tiene que haber humildad, interés y hacer lo que Dios dice
y guardar sus leyes, como dice aquí a través de la Escritura. La otra alternativa, no creo. Yo sigo mi vida y yo hago con mi vida lo que quiera. Pero es que Dios te está dando una oportunidad. Dios en su benevolencia te da la oportunidad para que tú busques a Dios en una o en otra manera. Dios ha disimulado los tiempos de esta ignorancia, ¿sí? Para que el hombre busque y se acerque a nuestro Dios. Dos alternativas. Uno, que te puede salvar, y otra, que te puede condenar. ¿Y por qué no quiere, hermanos? ¿Sí? Dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean, ¿qué? Redargüidas. La luz es el conocimiento. Las tinieblas, hermanos, es la ignorancia que el hombre quiere tener, que el hombre se ha puesto en su mente de no querer saber más de Dios. No, porque me va a decir que esto que yo hago es malo y yo lo quiero seguir haciendo. Y si viene a la luz el conocimiento de la doctrina, de la palabra de nuestro Dios, me va a decir que yo no debo de hacer esto, que yo debo de cambiar su vida. Sí, hermano, porque así nos pasó a nosotros. Nosotros teníamos una vida antes del conocimiento de nuestro Dios, pero nos trajeron la luz, el conocimiento de Dios, y ahora ya no hacemos esas obras que nosotros antes hacíamos, ¿sí? Porque la luz nos dijo, hermano, esto que estás haciendo es malo, lo tienes que dejar, ¿sí? Pero muchos, dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean, ¿qué? Redargüidas, no se corrijan, ¿sí? No cambien. Y en nosotros hubo esa transformación. Entonces nosotros tenemos que sembrar, tendremos que cosechar, trayendo almas a nuestro Dios, a la doctrina de nuestro Padre Celestial. Dice el verso 21, mas el que obra verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Ahora, hermanos, ¿qué obras tenemos? Pues estamos guardando el día sábado. Estamos guardando los mandamientos de Dios. Estamos haciendo lo que Dios nos dice. ¿Nos falta? Sí nos falta. Hermanos, ¿estamos convencidos? Sí estamos convencidos. Y si no está convencido, el hermano que tiene el conocimiento de Dios, pues tiene que cambiar, tiene que hacer la voluntad de nuestro Dios para estar convencido y vaya a otro y le hable y le diga, yo cambié, yo era esto y el otro. Y Dios me rescató, Dios me liberó, Dios me ayudó a salir de esas tinieblas. Ahora estoy en luz, ¿sí? Ahora mis obras, estas son. Sí, que debo de amar a mi prójimo, debo de amar a mi hermano, debo de hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Pero, hermanos, el punto es que hubo alguien, hermanos, alguien que nos habló de la doctrina. ¿Qué tenemos que hacer? Yo voy a criticar al que es borracho, hermanos. Yo voy a criticar al adúltero, voy a criticar al fornicario, voy a criticar y voy a hablar de ellos mal, de todo lo que están haciendo. No, lo que yo debo de hacer es, si yo estoy convencido de la doctrina verdadera, de los mandamientos y ya hago la voluntad de nuestro Dios, hermanos, entonces yo tengo que ir con aquellas personas, hablarles de la doctrina, hablarles del conocimiento de Dios, y alguien va a salir de esas tinieblas, va a conocer la palabra de nuestro Dios y va a cambiar su vida, que en esa persona va a existir esa transformación, como muchos de nosotros la llegamos a tener, los que no nacimos dentro de la iglesia. El que nació en la iglesia, pues ya nació con ese conocimiento de que hay un Dios que adorar, sus leyes, sus mandamientos, su doctrina. Entonces, amados hermanos, el punto es esto, predicar de ese desconocimiento de nuestro Dios. No te apartes de ese desconocimiento, conócelo, ve sus cualidades. Dios es bueno, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es amor, Dios es espíritu, Dios es todo. Envió a su Hijo a morir por todos los pecadores. Está el Espíritu Santo que nos va a transformar, nos va a cambiar, nos va a hacer diferente, pero el hombre tiene que tener humildad, como lo vemos a la luz de la palabra de nuestro Dios, a la luz de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer el siguiente párrafo. Ahora sí, mi hermano Carlitos Pérez, que está, si ya está listo, para que abra su micrófono y le dé lectura al siguiente párrafo. A ver, hermano Carlos, adelante, mi hermano.
Y así, hermano, esta falta de conocimiento se origina en el hombre mismo, quien en su altivez no busca a Dios y aún en su necesidad puede negar su existencia. De este modo, el hombre se constituye en un ser incapaz de hacer el bien y de andar por el camino de paz. Consecuentemente, por el carecer de justicia y apartarse de Dios, la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Amén. No, pues esta palabra, hermano, de al no tener el conocimiento de la palabra que nuestro Dios nos ha enseñado, a aquellas personas pues se van perdiendo poco a poco en el mundo, ¿no? Aquellos asesinos o como los conozcamos, no buscan a Dios y aunque les expliquen pues no entienden y andan en su mundo. Es todo lo que le puedo tratar, hermano. Sí, gracias hermano. Miren hermanos, durante la semana pusimos esto, ¿sí? Pusimos esto, ¿verdad? Como vemos aquí, a través de la lectura que tuvimos de Romanos. Y pusimos esto. Bueno, por los miércoles siempre ponemos alguna pregunta. ¿Cuántas veces está escrito ese texto en la Biblia? ¿Usted lo encontró? Nuestra hermana de Cancún nos mandó 5 citas. Aquí está. Los cotejamos, los leímos y le dijimos que el sábado íbamos a dar la respuesta, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. Acuérdense que el mundo tiene acepciones. Hay una parte del mundo que no entiende, hermano, que no quiere buscar a Dios, ¿verdad? Que se ha apartado, hermano, de Dios. Pero hay una parte que sí busca de Dios, que sí ha entendido, que sí ha comprendido, que sí se ha transformado y que ha hecho la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, ¿sí? ¿Cuántas veces está escrito este texto en la Biblia? Si alguien tiene la respuesta, hermano, está en Salmos 14, del 1 al 3, entonces ya serían 2, pero falta otro, también está en los Salmos. ¿Dónde está? Voy a leer, hermanos, dice aquí, Salmos, es el Salmo número, si alguien lo tiene, escríbalo, hermanos, póngalo ahí o abra su micrófono y diga, también está en esta parte, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿ya alguien lo tiene, hermanos? ¿Algún hermano, alguna hermana lo tiene? ¿En qué otra parte está? En 3 partes de la Biblia está, ¿sí? Una en el Nuevo Testamento, que es por supuesto Romanos, y 2 en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento una está ¿en dónde? En Salmo capítulo 14, verso 1 al 3, y la otra cita está ¿en dónde, hermanos? ¿Lo tiene, hermano? Mándenos su aportación, díganos, hermano, yo también lo encontré, y efectivamente está en el libro de los Salmos, hermanos. Salmo capítulo 53, ¿sí? Y habla ustedes saben que hay personas ateas, que no quieren nada de nuestro Dios. Dice así, Salmo 53:1, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que busque a Dios. ¿Sí? Entonces, en tres partes de las Escrituras lo encontramos, hermanos. Ahora, ¿para quién son esas palabras, hermanos? Pues son para el que no quiere buscar a nuestro Dios. Karen Aguilar, bueno, efectivamente, hermanita Karen, es en el Salmo número 53. Muy bien. ¿Para quién son esas palabras? Para el que no quiere buscar a Dios, para el que no ha cambiado, para el que no se han transformado, para el que dice tiene conocimiento de las cosas de nuestro Dios, pero no lo ha hecho, hermanos. Y tiene que haber ese cambio en nuestra vida. ¿Es para la iglesia de Dios? Bueno, si alguien, hermano, tiene conocimiento de nuestro Dios, pero no hace lo que Dios dice, pues, hermanos, debe de haber ese cambio. Debe de convencerse, debe de hacer la voluntad de nuestro Dios para verdaderamente cambiar, como lo dice la Escritura, lo dice la misma palabra de nuestro Dios. Aquí, hermanos, está una diapositiva esta es de una parábola. ¿Cómo se llama esta parábola? Hermanas, hermanos, esta parábola que encontramos dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios,
la encontramos en San Mateo capítulo 13, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta parábola? La parábola del sembrador, que lo encontramos aquí a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Y nos dice la siguiente diapositiva. Aquí a través de esta parábola, hermanos, sabemos que el mismo Maestro, el mismo Señor Jesucristo, Él la interpreta, Él le da la interpretación. Habla de 4 tipos de tierra donde ha sido regada la semilla, ¿verdad? Entonces dice aquí, en esta diapositiva, la falta de conocimiento, atender la voz de nuestro Dios. Si no se quiere atender la voz de Dios, si no se quiere, no se muestra interés, el deseo de escuchar las cosas de nuestro Dios, dice aquí, miren lo que dice aquí, hermanos, en esta diapositiva, dice, no hubo interés y no llegaron al entendimiento. En la parábola del sembrador, la semilla junto al camino, las aves se la comieron, no entendiéndola. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. No es que no hayan escuchado, sino que no llegaron al entendimiento. O sea, no le entendieron. Se les habló, se les explicó, pero no lo entendí. Pero acuérdense que en Mateo capítulo 13 dice, este pueblo dice de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí porque su corazón está engrosado. O sea, el corazón tenía mucha grasa, ¿sí? Así que oyendo y viendo no iban a comprender ni iban a entender, porque el mismo pueblo había puesto una barrera, un pueblo agricultor, un pueblo que vivía de la tierra, y el maestro explicándole a través de una semejanza del que va a sembrar y que no la hayan comprendido, no la hayan entendido. No, hermano, no llegaron al entendimiento porque no quisieron, porque pusieron esa barrera. Luego dice, rechazan el crecimiento. En la parábola del sembrador, la semilla que fue sembrada en pedregales, en el momento del temporal, venida la aflicción, luego se ofende. Es decir, que buscamos la comodidad y no conocemos la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuánta gente no hay que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, hermanos? Y llega a amasar grande dinero, grande fortuna, y tiene para allá para vivir toda la vida, pero aún así, ¿qué hace? Sigue, trabaje y trabaje y trabaje, y luego hace de su Dios el dinero. Aclaro, no que el dinero sea malo, sino el amor al dinero es malo, ¿sí? La comodidad, lo material, y la voluntad de Dios, cero. Se aparta de ella, no la quiere hacer. Entonces, en el hombre mismo se origina todo esto por la altivez. Tercer terreno en que fue sembrada esa semilla. Se aferran a lo terreno. En la parábola del sembrador, la semilla cae en espinas y el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Se cierra la razón y no alcanzamos a comprender lo que es espiritual, aquello que viene de nuestro Dios. Todo lo de Dios es espiritual porque Dios es espíritu. Sus mandamientos, como el sábado. El sábado, el que lo trabaja, el que le saca provecho, dice, es que hay más dinero. Pero el que es espiritual, dice, el sábado tiene bendición. Y el sábado cesa todo su trabajo, toda su obra, como lo vemos a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Y por qué no quieren guardar el sábado, hermanos? Porque el hombre es altivo, dice aquí, a través de la escritura, carece de la justicia, se aparta de Dios, ¿sí? Y por esa razón, la humanidad es destituida de la gloria de nuestro Dios. Pero como ya vimos en San Juan capítulo 3, el amor de Dios es tan grande que en otra manera, siempre ha mandado profetas a su pueblo donde quiera que esté y al mundo entero. Tenemos el caso de Nínive. Nínive no es parte de Israel. ¿A quién mandaron a Nínive? Al profeta Jonás. ¿Qué le dijo el Señor? Ve y diles que de aquí a tantos días va a ser destruido porque su maldad ha llegado hasta mí. Y contento fue Jonás, ¿o no, hermanos? Y él no le dijo arrepientas, él dijo, de aquí a tantos días Jehová va a destruir su tierra. Eso se concretó Jonás. ¿Sí?
¿Qué hace? Se pone contento, se va afuera, espera ahí, se mete a una calabacera y espera la destrucción. Lo que Jonás no entendió, hermanos, es que él a llevar que Dios iba a destruirlos porque estaban en una maldad grande, es que los hombres de Nínive se iban a arrepentir. Y dijeron, sí, hemos hecho mal, hemos ofendido a Dios, hemos faltado a Dios que ha hecho este mundo. Y se arrepintieron, hermanos, y se vistieron de cilicio y ayunaron, y hasta llegaron al extremo de hacer que sus animales ayunaran para alcanzar la benevolencia de ¿quién? De nuestro Dios. ¿Y qué hizo Jonás? Hermanos, se alegró de que se salvaran, se alegró de que ellos se arrepintieran de su falta, de su pecado. No, se puso bajo una calabacera para verla, contemplar la destrucción de Nínive. Y Dios le hace una reflexión para que él reflexionara, ¿no, hermanos? Se protege del sol en esa calabacera, pero manda un gusano que la destruye y le quite la sombra. Y le cala el sol al profeta y se enoja, ¿verdad? Y desea hasta morir. Y Dios le dice, pero ¿por qué te enojas? ¿Tú tienes poder para hacerla? ¿Y por qué la destruyes, Dios? Si me estaba cubriendo, para que te des cuenta que yo soy dueño de todo, ¿sí? Y los de Nínive, por el momento, se salvaron, al menos esa generación, esa gente, ese pueblo se salvó, hermanos. ¿Por qué? Porque hicieron la voluntad de nuestro Dios, porque ellos cambiaron y quisieron tener ese cambio, esa transformación de creerle a Dios lo que Dios les estaba diciendo, que porque su maldad era tan grande, iban a ser destruidos. Pero cambiaron y preservaron la vida por un tiempo, pero la preservaron y tuvieron la oportunidad. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno, porque Dios siempre está, hermanos, ayudando al género humano, sea del pueblo de Israel o sean gentiles como los de Nínive, que no eran israelitas, eran de la ciudad de Nínive, como dice, y ahí vemos en el mapa en qué parte está Nínive, no pertenece a Israel. Y lograron momentáneamente, hermanos, parar lo que Dios estaba dispuesto. Y Dios lo quitó porque ya no había razón. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron de su mal camino y no lo hicieron más. Entonces vemos aquí a través de la escritura que cuando el hombre quiere tener ese cambio, lo puede lograr, lo puede hacer. Otro joven, hermano de Mexicali, otro joven que le dé lectura al siguiente párrafo. A ver, hermanos, otro hermano joven. Sí, que lea el texto. Sí, adelante. Nuestro hermano Nestalí va a leer fuerte. Poético. No obstante, Todopoderoso en su infinita misericordia le ofrece la oportunidad de salvarse mediante el conocimiento de su palabra. Gracias, hermanito Neptalí. Todo lo que hemos visto, hermano. Si Saulo de Tarso, así entre comillas, el desconocimiento que tenía de Dios, aunque él conocía de Dios, pero no le entendía, hermanos, persiguió a la iglesia, cambió. Aquel que perseguía ahora se juntaba con los de la iglesia y los de la iglesia tenían miedo porque él tenía poder, tenía letras para ir a cualquier lugar y traer a los hermanos. Y fue testigo de muchos que murieron, hermanos, por la causa de Jesucristo. Hasta que Jesucristo en su camino a Damasco, aquel Saulo de Tarso, le dijo que por qué lo perseguía. Y él cambió. Y él dice, yo perseguía, yo hacía esto, yo hice esto y el otro. Pero cambió. Y ahora defendía a la iglesia. Ahora predicaba de Cristo. Ahora Pablo es un nombre diferente. Por eso dice este párrafo. No obstante, hermanos,
el Todopoderoso, en su grande misericordia, siempre al hombre le da, ¿qué cosa, hermanos? La oportunidad. Siempre tiene la oportunidad de salvarse. ¿Cómo se puede salvar el hombre? Solo mediante el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Ahí está el claro ejemplo, lo de Nínive. ¿Quién es más? Saulo. ¿Y cuántos hombres más? ¿Y cuántos de nosotros podemos testificar, hermanos, que sí podemos salvarnos por tener el conocimiento de nuestro Dios? Por haber mostrado la humildad de aceptar que lo que Dios dice en sus mandamientos y en sus leyes no es solo tener conocimiento, sino es que, hermanos, ¿cómo es, hermanos? Llevarlo a la práctica, practicarlo, ¿sí? No es solo guardar el sábado, es guardar todas las leyes de nuestro Dios, los 10 mandamientos y la ley de Moisés, como dice la Escritura, como dice la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, si hubo cambio en esas personas, hermanos, quiere decir que hay oportunidad, porque la misericordia de nuestro Dios hasta el día de hoy sigue, está en pie. Hay oportunidad. Dios tiene preparado un reino, pero Dios lo quiere con la mayoría de gente que se pueda, hermano. Si Dios quisiera tener poquita gente en su reino, pues acaba con todo y ya los que están, ya con eso es suficiente. Pero Dios quiere que la mayoría se arrepienta, busque las cosas de Dios y se transforme y cambie. ¿Se puede? Sí se puede, hermanos. Que busquemos la perfección, ¿sí? Que busquemos estar más cerca de Dios ahorita, que se puede hacer la voluntad de nuestro Dios. Ejemplos, ahí están los hombres de Nínive. Otro ejemplo es Saulo de Tarso, el más grande de los apóstoles que se convirtió y hasta perdió su vida por la transformación, por el cambio que hizo. ¿Conocía de Dios? Pues sí, porque él fue criado, dice que a los pies de Gamaliel, un erudito en la palabra de nuestro Dios, en las leyes, pero no comprendía. Hasta que llegó a la comprensión y entendió y dijo, no, pues yo tengo que cambiar. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Lo puede hacer el hombre? Así sea muy malo, sí. Puede cambiar, hermanos. Debe de cambiar porque la oportunidad está ahorita de parte de quién? De parte de nuestro Dios. Otro joven, hermano David, otro joven que no haya leído. ¿Todavía hay jóvenes? ¿Sí? Sí. Está la hermana Rebeca. Adelante, hermana Rebeca. Claudia. Ok, luego sigue nuestra hermanita Claudia. Adelante. ¿Sí? El siguiente párrafo. Ahorita va a leer Claudia. Adelante. Fuerte. Que se oiga. Sí, adelante, hermana. El profeta Isaías expresó una clara metáfora en la que la luz representa el conocimiento y las tinieblas la ignorancia. Dicha luz viene al hombre por medio de la fe en el Señor Jesús, y a pesar de las tinieblas, a la luz equivale a librarse de la potestad de Satanás y trasladarse a la potestad de Dios. Amén. Amén, gracias. ¿Alguien, hermano, que ya tenga lista su Biblia en Hechos 26, 18? ¿Algún hermano? ¿Alguna hermana? ¿Algún hermano mayor? Hechos capítulo 26, versículo 18. Bueno, nuestro hermano César nos habla acerca de este verso, ¿verdad? De 26, 18. Nada más que nuestro hermano lo pone hasta el versículo 20. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Sí, hermano. Sí, hermano. Adelante, hermano David. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Amén. Sí, hermano, se está bien, gracias. ¿Qué dice? Aquí, hermanos, la metáfora que utiliza el profeta Isaías. ¿Qué representa la luz? Es conocimiento. Las tinieblas es la ignorancia, hermanos, de la ausencia de nuestro Dios, ¿sí? ¿Cómo puede el hombre tener la luz? Por medio de la fe en el Hijo de nuestro Dios, en el Señor Jesucristo. Y así se pasa de la ignorancia
a la luz, al conocimiento, hermanos. ¿Qué quiere decir? Como dice este texto que acaba de leer nuestro hermano David, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Puede ser del pueblo de Dios, puede ser de la iglesia de Dios, hermanos. Si vienes al conocimiento, si vienes a la luz, si vienes a la doctrina de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Como dice la misma escritura, la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Cuando sale de la potestad de Satanás, porque ¿qué es lo que éramos? ¿Qué es lo que éramos nosotros? ¿Qué era nuestra vida? Que yo mencionaba, hermanos, a lo menos los que no somos de nacidos en la iglesia, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 2, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice el verso 2, hermano, Efesios capítulo 2, versículo 2, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Ese era nuestro camino, hermanos, que ese era en otro tiempo en que cómo andábamos en la condición de este mundo. ¿Quién era nuestro Dios? ¿A quién servíamos? ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? De Satanás, hermanos, porque no teníamos nada de nuestro Dios. ¿Cómo éramos considerados delante de nuestro Dios? ¿Hijos de qué? De desobediencia. Y dice el verso 3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. ¿Sí, hermanos? Hoy, hermanos, ¿qué conocemos de la ira? Hoy el ser humano no quiere ser se me fue la palabra, hermano, no sé si decir condescendiente o tolerante, hermano. Hoy cualquier cosa lo irrita. Qué increíble cómo resalta la violencia en el hombre, en la mujer, en el joven, hasta en el niño hoy en día, hermano, ¿sí? No, a nadie se le puede decir nada. No quieren, no hablar de criticar, porque eso no está bien en nosotros, porque a nosotros no nos criticaron de lo que hacíamos. A nosotros llegó alguien y nos habló de la palabra de Dios, nos habló y nos dijo, no debes de hacer esto, debes de hacer esto porque esta es la voluntad de nuestro Dios. Y nosotros que entendimos la palabra de nuestro Dios, entonces no es de que vayamos a criticar a alguien, pero vemos increíblemente, hermano, la violencia, cómo éramos nosotros, irritables por cualquier cosa, cómo contestábamos, hermano, a los golpes, nos íbamos a los golpes, digo, algunos, ¿verdad? En una manera, en una violencia extrema. Hoy ha crecido esa violencia y corríamos y eso éramos cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué encontramos dentro de la misma escritura? Dentro de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Cuando no se tiene conocimiento de nuestro Dios, se destruye, ¿verdad? Se destruye todo. Entonces, se requiere el entendimiento, hermano, recibir el conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que se sepa manejar, manipular una tabla, se sepa de matemáticas, se comprenda la ciencia, hermano, se pueda, hasta para ensartar una aguja se requiere sabiduría? Y dice un proverbio, no digas que te faltó sabiduría cuando tú tú sabías hacer esto, aquello, esto y el otro, dice el libro de los proverbios. Entonces no tienes excusa para aquel día. Entonces, hermanos, si somos hábiles para algún oficio, para alguna cosa, por eso decía, es que es la parte intelectual, no es falta de raciocinio. Y qué bueno, yo le agradezco a nuestras hermanitas que ponen aquí su respuesta. Efectivamente, nuestra hermanita Karen dice, también está en Salmo capítulo 14, del 1 al 7, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, es cierto. Gracias. Y todos nuestros hermanos que nos mandan
que nos mandan comentarios de acuerdo a lo que estamos viendo aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, se puede salir de esta situación como lo encontramos en las Escrituras, dentro de la misma palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos a través de la palabra de nuestro Dios? El hombre, hermanos, no es nada más tener conocimiento de Dios. Yo conozco de Dios, o yo me sé la Biblia. ¿Sí han escuchado, hermanos, que dicen, yo me sé la Biblia al derecho y al revés? Sí, pero tu vida no ha cambiado, ¿sí? Puedes tener conocimiento, puede pasarnos a nosotros que tenemos conocimiento, pero si odiamos a nuestro hermano, si lo envidiamos, si tenemos celos, si hablamos de él, hermanos, si no lo amamos, pues ¿de qué nos sirve, verdad? No nos va a servir de nada. Entonces, si tenemos conocimiento, tenemos que ponerlo en práctica. Dice la misma palabra de nuestro Dios. Voy a leer un texto que dice el apóstol Santiago, hermanos. Santiago, hablando de la ley de nuestro Dios, porque eso es lo que se requiere, poner en práctica la ley de nuestro Dios, la ley de nuestro Padre Celestial, como dice aquí, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Dice aquí el capítulo 2 de Santiago, hermanos, ¿sí? A través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, dice aquí, verso 8, si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Mas si haces acepción de personas, cometéis pecado, y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto es hecho culpado de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Así hablad y así juzgad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, nosotros tenemos conocimiento de nuestro Dios, pero tenemos que ser hacedores de la palabra de nuestro Dios, porque si no, hermanos, como vemos a través de la Escritura, hay una parte del mundo que no quiere nada de Dios, y no es que le falte inteligencia, simplemente no quiere. ¿Y cuáles son terribles sus acciones? Como lo vemos en Romanos capítulo 3. Pero el que hace la voluntad de Dios, pero es que a mí me falta, pero es que no es cumplido, pues cumpla, haga la voluntad de Dios y vaya y predíquele a otras almas el amor a Dios y el amor al prójimo. Convénzase de las Escrituras, sea un maestro de la palabra de nuestro Dios, porque dice aquí Hebreos capítulo 5, hermanos, ustedes ya se saben estos pasajes de las Escrituras, pero miren lo que dice Hebreos capítulo 5, a través de la palabra de nuestro Dios, esperando que nos alcance el tiempo, hermanos. Dice aquí a través de estos textos, capítulo 5, verso 12. ¿Para quién son estas palabras? Dice aquí, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es como un niño. Ya estamos en el camino, pero hay hermanos que no quieren crecer, hay hermanos que se han retenido, y peor, hay hermanos que han retrocedido, hermanos, como al principio. Y cuando que nosotros que conocemos, que tenemos conocimiento y tenemos una gran responsabilidad, dice que debiendo de ser maestro y debiendo enseñar a otros, muchos nos regresamos. Y eso no debe de ser, hermanos. Si ya tenemos el conocimiento, si ya entendimos la doctrina y debemos de ser hacedores de la palabra, y si la hacemos, ahora sí, hermanos, con toda la convicción, con toda esa seguridad, salgamos a predicar la palabra de Dios, salgamos a hablar de la doctrina, salgamos a hablarle a las personas, ¿sí? Que nuestros hechos vean en nosotros que hubo una, ¿qué? Transformación.
Porque eso es el punto de que debe haber una transformación en nuestra vida, hermanos. Por eso, lo que estamos leyendo hoy a través de este estudio es para el que no quiere cambiar, pero el que ha cambiado, qué bien. Y el que no ha cambiado, tiene que cambiar para verdaderamente hacer la voluntad de ¿quién? De nuestro Dios a través de la palabra de nuestro Padre Celestial. Pues da un testimonio nuestro hermano César de Honduras, dice, yo tuve una visión y a partir de 1994 no había leído la Biblia, pero hoy, gracias a Dios, Dios ha bendecido mi persona y ha cambiado. Qué bueno, nuestra hermana Beatriz Jacobo nos manda un saludo, un pasavoz, y así todo nuestro hermano Josué Vázquez ya se reconectó, nos manda un saludo, nuestro hermano Isaías González de Jalatlaco, igual manera escuchando el culto a nuestro Dios, y acuérdense hermano Isaías, Dios le va a bendecir grandemente. Entonces, esto encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, habla de aquí, miren, qué bonita diapositiva de los textos, cómo hay un lugar que habla de tinieblas y cómo hay un lugar que habla de luz, como lo encontramos aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Dice Isaías 59:9. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y aquí tinieblas, claridad, pero andamos en oscuridad. Entonces, el hombre tiene que buscar la luz de nuestro Dios, hermano, ¿sí? Y esta es la luz que dice aquí a través de la escritura. Y esta es la condenación porque la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron, hermanos? ¿Qué ha preferido el hombre? No todos, ¿verdad? Porque se está hablando de una parte, por eso el mundo tiene sus diferentes acepciones, como lo vimos en el primer párrafo, ¿sí? Los hombres amaron más las tinieblas de la luz porque sus obras eran malas. Hemos platicado con personas y me dicen, nos dicen hermanos, su doctrina está muy bien, está muy bonita, muy estructurada y está muy bien que es la única iglesia que conocemos que está pegada a las cosas de nuestro Dios. Pero no porque la vida que yo tengo me gusta llevarla así y si entro a tu iglesia la tengo que dejar. Pues sí, la tienes que dejar. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio en ti, en la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y por ende, nuestras obras malas, como nos pasó, pues salen a la luz. Híjole, es que yo hacía esto, es que yo comía de todo, pues me daban de comer eso y yo lo comía, pero hoy en el conocimiento, en la luz me dice que hay una ley de la alimentación, hermanos. A nosotros nunca nos enseñaron de que hay un día de guardar y yo sinceramente ni sábado ni domingo, pues yo no sabía, pero cuando nos dijeron que el día de guardar es el día sábado, pues vamos a hacer la voluntad de nuestro Dios y vamos a terminar, hermanos. Dice el siguiente párrafo, ¿alguien más, hermanos? ¿Ya se acabaron los jóvenes, hermano David? ¿Sí? A ver. Rebeca. A ver, hermanita Rebeca, 2 párrafos y le vamos a dejar a nuestra hermanita María Elena el último párrafo, hermana María Elena, para que se prepare. 2 párrafos, hermana. Es por lo que el apóstol Pablo aconseja que nuestro actuar no sea como el de los gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento en tinieblas, y aclara que la ignorancia que hay en ellos es por la dureza de su corazón. El Señor Jesús, en una oración que eleva a Dios, pone de manifiesto que, aunque hay un grupo que lo ha conocido, el mundo no le ha conocido. Y hablando esto con sus apóstoles, les decía notar los pensamientos equivocados de aquellos que no conocían ni a Dios ni a Él. Gracias, hermanita. Entonces, hermanos, ¿qué dice esta parte? Que el consejo del apóstol Pablo de Efesios 4:18 que no leímos, ¿verdad? Por falta de tiempo, hermanos, ¿sí? No actuar como los gentiles que andan en la vanidad de sus sentidos, porque tienen el entendimiento como en tinieblas, ¿sí? Y Pablo dice, hermanos, que la ignorancia que hay en ellos no es
No es, hermanos, porque es que a mí no me dio sabiduría Dios, es que yo no soy inteligente, no, es porque son duros ¿de qué? De corazón, ¿sí? Jesucristo, cuando hace la oración a nuestro Dios, habla, hermano, que el mundo no lo ha conocido, porque sí, sí, hermanos, porque hay una parte del mundo que no le ha conocido. Entonces, ¿qué le dice Jesucristo a sus apóstoles, hermanos? Que había pensamientos equivocados de aquellos que no conocían ni a Dios ni a Él. Recuerde que un grupo de judíos lo atacó y fueron parte intelectual en la muerte de Jesucristo por mano de los romanos, de los gentiles. Fueron contra Él porque pensaban que hacían un servicio a Dios y no es así, ¿verdad? Como lo muestra, hermanos. Hoy, muchos religiosos hacen mucho mal, persigue a la iglesia porque cree que hace un servicio a Dios, pero eso no es de Dios. Y ya lo había profetizado nuestro Señor Jesucristo. El último párrafo, hermana María Elena, si nos hace favor, dele lectura al último párrafo. Gracias, hermano. Pasa a vosotros. Dice así: lo que Dios quiere del hombre es que le conozca y obre con misericordia, según Oseas 6:6. Por lo tanto, evitemos permanecer ignorantes de las cosas de Dios, ya que conforme a los profetas, Dios castiga a aquellos que no le conocen y no quieren escuchar, según Salmo 79:9, Miqueas 5:15 y Jeremías 10:25. No sé si quiere que dé alguna opinión, hermano. Adelante, hermana. Bueno, hermano, pues gracias. Digo, esta es la conclusión de esta hermosa escuela que hoy estamos recibiendo. Y lo que aquí, al final, lo que Dios quiere es que todos le conozcamos, pero no solamente es conocerle, sino tenemos que buscarle para que, dice que en ese párrafo, que se obre con misericordia. Dice Oseas 6:6 así, dice, porque misericordia quise y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque el propósito de Dios y de su Hijo Jesucristo es que pues todos lleguemos al arrepentimiento y que nadie se salve. Entonces, pero para esto necesitamos buscarle, conocerle y también tener el deseo y la voluntad con humildad de querer observar sus leyes y sus mandamientos, porque también es un conjunto de cosas, hermano, y esta escuela, la verdad, aplica a lo que es toda la Biblia, todo el Evangelio, porque es parte de nuestra salvación. Entonces, es importante que busquemos a Dios y que pues tratemos de conocerle. Si bien ahorita pues no, se puede decir que dice una parte, le explicaba usted hace un momento, de que ahora hasta los pequeñitos y toda la gente tiene el acceso a una tableta o al teléfono, y hay mucha información, y ahí si en verdad la persona desea, ahí puede encontrar acerca de Dios y la voluntad. Pero también yo quería opinar de que es importante también el Espíritu de Dios, que es el que nos lleva al conocimiento. Muchas veces, si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, entonces se puede distorsionar lo que nosotros aprendemos por nuestro propio pensamiento, quizá. Entonces, también dice la palabra de Dios que no debemos de ser sabios en nuestra opinión, y esa es otra de las razones por las cuales muchas personas, como usted mencionaba, pues yo conozco a Dios, pero pues si yo no le hago mal al prójimo, si yo no me meto con nadie, pues entonces yo estoy bien, ¿verdad? Y eso es confiar en uno mismo, y eso no está bien, porque Dios quiere que nos humillemos delante de Él ante su palabra. Esa es mi opinión. Gracias, hermana. Entonces, hermanos, para cerrar la idea, concluimos. Grande responsabilidad, conocer, ya lo conocemos, llevémoslo a la persona que no lo conozca, para que lo conozcan y el pueblo se haga grande en las cosas de nuestro Dios. Pregunta número 1. De acuerdo con el profeta Oseas, ¿por qué hay tanta violencia y distintas faltas entre los moradores de la tierra? Por falta de conocimiento ¿de quién? De nuestro Dios, porque no quieren tener a Dios en su noticia. Pregunta número 2. ¿Qué piensa el hombre falto de conocimiento con respecto a Dios?
Dijo el necio en su corazón, ¿no hay qué? No hay Dios y puedo hacer lo que yo quiera. 3. ¿Por qué las personas se niegan en aceptar y conocer más de Dios para cumplir con Él? Hermanos, porque aman más que las tinieblas que la luz, porque sus obras van a qué? A salir a la luz y les van a decir que lo que están haciendo está mal. Por eso es que ellos no quieren. 4. De acuerdo con lo que Jesús dijo en el mundo conoce a Dios, el maestro dijo que no todo el mundo lo conoce, ¿sí? No todo lo conoce. Hay una parte que lo conoce, pero hay una parte que no lo quiere conocer. 5. ¿Por qué las personas usan la violencia y piensan que sirven a Dios? Porque, hermanos, en su conocimiento, el no entender a Dios, como le pasó a los judíos con Cristo, que lo hirieron, lo lastimaron, hermanos, pensaban que estaban haciendo un bien a Dios. Conocían de Dios, pero no entendían las cosas de Dios. 6. ¿Cuál es la condición del hombre que no conoce a Dios? Pues, hermanos, ya lo vimos en Romanos 3, 10 al 18. Ese catálogo de cosas, derramar sangre, pies presurosos, pero para hacer lo malo, etc. 7. ¿Qué es lo que quiere Dios del hombre? Que el hombre tenga conocimiento de Él, que lo conozca, hermano. Grande reto. 8. ¿Cuál será el suceso de aquellos que no quieren saber de Dios? Pues, hermanos, un castigo, ¿verdad? Hay un castigo que Dios no quiere, pero que si el hombre no quiere, pues Dios en su grande potencia no los puede obligar. 9. ¿A qué equivale salir de la ignorancia y por qué? Equivale, hermano, a ser de la potestad de Satanás para ser del pueblo de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y por medio de él, el Espíritu Santo mandado por nuestro Dios. 10. ¿Cómo debe ser nuestra mente para vivir en Dios? Una mente ¿qué? Reformada. Una mente que haya una revolución mental en cada uno de nosotros. Pues esa es la palabra de nuestro Dios, amados hermanos, y que Dios bendiga su palabra y paz a vosotros.